Buenos días, mi nombre es Tomás Alvarado y voy a hablar sobre la transformada de Laplace para la asignatura de análisis de circuitos eléctricos. ¿Qué es la transformada de Laplace? Bueno, la transformada de Laplace se define a través de una integral impropia, que es la fórmula que aparece al principio. Bueno, la transformada de Laplace es una herramienta matemática que se utiliza para transformar funciones que dependen del tiempo en funciones que dependen de una frecuencia compleja. ¿Qué es una frecuencia compleja? Una frecuencia compleja se escribe como S, la variable S en este caso, que es igual a sigma más j omega, que es la parte imaginaria. En este caso, sigma representa qué tan rápido crece o decrece la señal y j omega representa la frecuencia angular en la que oscila esta señal. El objetivo principal de aplicar esta transformada es que simplifica mucho las operaciones complejas como derivadas e integrales en operaciones matemáticas más simples como multiplicaciones y divisiones. Esta transformación, eh, una vez resuelta, tiene su transformada inversa, lo que nos permite volver al dominio del tiempo. ¿Para qué se utiliza en ingeniería eléctrica? Bueno, se utiliza para facilitar el cálculo de los circuitos, ya que convierte ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas con una resolución más sencilla y directa. Esta es muy útil en el análisis de circuitos eléctricos, ya que considera las condiciones iniciales de los elementos pasivos del circuito. Dominio del tiempo y dominio de Laplace. Bueno, el dominio del tiempo es el espacio matemático donde las variables físicas y señales se representan y analizan directamente en función al tiempo. En este dominio los sistemas se modelan mediante ecuaciones diferenciales, lo que dificulta su análisis cuando aumentan las variables. Por otro lado, el dominio de Laplace es un espacio matemático abstracto y transformado, donde las señales se analizan en función a la frecuencia compleja. En este dominio, el tiempo desaparece y se convierte en un plano complejo, denominado S, que nos entrega la estabilidad, la oscilación y las tasas de amortiguamiento del sistema. Matemáticamente reduce la dificultad del cálculo al transformar las derivadas e integrales en ecuaciones algebraicas sencillas. Representación de elementos pasivos de un circuito en dominio de Laplace. Bueno, el resistor en Laplace no cambia, este no depende de la frecuencia compleja S. Por otro lado, el inductor en el dominio de Laplace, la derivada se convierte en una multiplicación por S. Si el inductor tiene una corriente al empezar, se representa como una fuente de voltaje de valor L por I. En el capacitor, el dominio de Laplace, la integración se convierte en una división por S, y si el capacitor tiene un voltaje, se representa agregando una fuente de voltaje de valor BC partido en S. Ventajas de la transformada de Laplace. Bueno, cada transformada en el dominio S le corresponde a una única función en el tiempo. Esto nos asegura que al transformar inversamente, con esto no existan errores al reconstruir la señal física con los resultados algebraicos. Inclusión de las condiciones iniciales. Como mencionamos anteriormente, se consideran las condiciones iniciales tanto de capacitores como inductores. La simplificación de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos la utilización de la tabla de transformadas de Laplace de funciones en el tiempo a funciones en el dominio de Laplace. Aplicaciones en circuito eléctrico. Bueno, se utiliza para el análisis de regímenes transitorios y permanentes. El modelado de elementos pasivos del circuito como impedancias complejas ayuda a determinar la estabilidad de sistemas. Ejercicio aplicado de la transformada de Laplace. En t igual a 0 se aplica al circuito RL serie de la figura número 2 una tensión continua de 55 volts. Encontrar la transformada de la respuesta y t para t mayor a 0. Lo primero que debemos analizar son las condiciones iniciales. Como la fuente es una función escalón, significa que para tiempos menores a 0, el voltaje es 0. Y nuestra corriente inicial es 0 amperes. Para seguir resolviendo el ejercicio, realizamos una conversión de unidades al inductor. Luego aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta ley nos dice que el voltaje en la fuente es igual a la suma de las caídas de voltaje en la resistencia más el inductor. Sustituyendo obtenemos nuestra ecuación diferencial. Luego en el siguiente paso, procedemos a convertir esta ecuación diferencial al dominio de Laplace. La fuente constante se transforma en 55 partido en S, la corriente se transforma en IT, pasa a ser IS,
La derivada de la corriente en el inductor se transforma en S por I menos la condición inicial, manteniendo los 0,3, ya que la condición inicial dio 0 amperes, se elimina. Al resolver esto, nos queda nuestra ecuación en dominio de Laplace. A continuación, procedemos a despejar IS. IS, al estar repetida en ambos términos, podemos sacar factor común y al extraerla multiplicamos la suma de los coeficientes, transformando la ecuación, quedando 55 partido en S, que es igual a IS por 0,3S más 470. Luego esta misma ecuación la despejamos, quedando de la siguiente manera, como IS es igual a 55S por 0,3S más 470. Para poder usar la tabla de Laplace, necesitamos que la variable S de mayor grado no tenga números acompañándola, lo que significa que queremos convertir el 0,3S en S. Para lograr esto, dividimos ambos lados en 0,3. Así obtenemos la división del numerador y el denominador. El numerador, por su parte, nos da el resultado de 183,33 y el denominador tenemos que dividir 0,3 S partido en 0,3, quedando nuestra S finalmente, y 470 partido en 0,3, que nos da como resultado 1566,66. Finalmente, reescribimos la ecuación, quedando como IS, que es igual a 183,33 partido en S por S más 1566,66. Esto lo podemos pasar a transformada inversa de Laplace, pero tenemos que hacer ciertas modificaciones, las cuales no haremos por tiempo, eh, quedándonos finalmente con este resultado de la transformada de Laplace.